pues continuamos con las clases, con el contenido especialmente de la tercera unidad. Entonces, en esta semana tenemos que abordar lo que es amortización para préstamos. Bueno, ya hemos visto las anualidades vencidas, las anualidades anticipadas, las anualidades diferidas, y eso es como una antesala cuando nos toca trabajar con un préstamo que nos otorga una institución financiera o específicamente dentro del sistema bancario. ¿Qué sucede cuando nosotros solicitamos un préstamo? El banco, después de haber llenado la documentación y que aprueba todo pasa el proceso de aprobación, nos acredita a la cuenta el valor neto, o sea, el valor del préstamo menos algunas deducciones que de mutuo acuerdo pues se llegue con el banco. ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces nosotros como financistas? Elaborar una tabla de amortización de préstamos. Ese es el objetivo de hoy. Elaborar una tabla de amortización de préstamos. Vamos a ver dónde me da más claridad acá. Creo que... Ok, vamos a ver así. Entonces vamos a explicarlo. Jóvenes, mire que yo me quisiera tomar un poquito de tiempito, unos segundos para decirles que, bueno, todos somos testigos y quedan evidencias de las clases que servimos. Quedan videos todas las clases quedan grabadas y ustedes pues vienen a clases, la mayoría de ustedes. Otros, pues por diferentes razones no entran a clases, pero de cualquier forma nos queda la oportunidad de que podamos, permítame que creo que no se me ve bien acá, si es necesario me quito esto. Ahora sí me pueden ver, ¿verdad? Ok. Entonces les decía acerca de los trabajos, de los exámenes, que uno como profesor viene y sirve la clase y se graban las clases con la idea, pensando uno que el estudiante va a tomarse su tiempo para ver las grabaciones y para poder trabajar. La mayoría en los trabajos se mira que cometieron errores algunos, pero que sí dan la impresión de que les interesa la clase y que la van entendiendo. Pero sí es lamentable que le digan al chat GPT que les haga las tareas. Entonces usted le plantea al chat GPT el problema planteado, tal y como yo se lo doy, y el chat GPT se lo hace hasta en Excel, ¿verdad? De eso ya lo sabemos todos, pero está bueno, todos usamos la inteligencia artificial, pero el chat GPT lo que me dice es cómo se resuelve. Entonces yo de ahí me pongo a hacerlo en Excel, tal vez no quise o no pude ver los videos, cualquiera que sea la razón, y se atiene al chat GPT. Entonces viene y el chat GPT le tira hasta los pasos, le tira las fórmulas y le tira todo eso. Yo estoy de acuerdo, pero usted tiene que ponerse a hacerlo, así como le va diciendo el chat GPT. Pero no, solo copian la hoja y la pegan y eso es lo que mandan de tarea. Y por eso tienen las calificaciones que ya tienen, ¿verdad? Ustedes pueden ver las notas que tienen. Y algunos solo donde está el resultado es el que hacen la fórmula. De ahí todo el planteamiento, lo que tira el chat GPT. Ustedes, miren, debería ponerle 0, pero por haberse tomado el trabajo de buscar en el chat GPT, copiar y pegar, tienen un punto por cada tarea. Por cada tarea y en el examen tienen un punto. O sea, es lamentable. O sea, la mayoría, ustedes pueden ver las notas, que andan bien.
¿verdad? Pero qué lamentable es que uno venga todos los días a clase, que se prepare para dar la clase y que les pregunten a ustedes si entienden, si comprenden, y luego quede el video y que le salgan a uno con las tareas del chat GPT y solo lo cortan y lo pegan. No, ¿qué van a hacer en una institución financiera, jóvenes? Esto se llama matemática financiera. ¿Qué van a ir a hacer ustedes a un comité de crédito en un banco? Trabajan en una aseguradora. O sea, ¿cómo van a trabajar con el valor del dinero en el tiempo si lo están haciendo, se están acostumbrando a trabajar con ChatGPT? Les digo porque es oportuno decirlo, ¿verdad? Las revisiones de los reclamos, háganlos en los grupos, ¿verdad? No a mi número personal, ni tampoco vamos a ocupar la hora clase para atender reclamos. Cada uno de ustedes está en su grupo, ahí pueden hacer las consultas, los comentarios, los reclamos y ahí yo los voy a atender. Ok, entonces una vez que hemos visto lo que son eh, las anualidades diferidas, las anualidades vencidas, las anualidades anticipadas, entonces yo les decía que vamos a ver lo que son las amortizaciones. Amortización de préstamo es cuando nosotros, el banco nos otorga el préstamo y luego nos dice, esta es su cuota nivelada. Cuando el banco nos dice, esta es su cuota nivelada, usted ya aprendió a calcular esa cuota nivelada. Cuando vimos las anualidades, cuando el concepto de anualidad es la cuota nivelada. O sea, nosotros pagamos una cuota nivelada en un banco por un préstamo que el banco nos otorgó. Y nos dice, su cuota nivelada va a ser de 2.500 lempiras durante 5 años mensuales. 2.500 mensuales durante 5 años, porque usted sacó el préstamo a vencerse dentro de 5 años. Entonces, esa cuota nivelada es la que usted ya aprendió a calcularla cuando vimos lo que son las anualidades vencidas, anticipadas y las diferidas. En el caso de las amortizaciones de préstamo, normalmente se trabaja con anualidades vencidas. Entonces, con esto ya sabemos lo que vamos a hacer. Se les plantea un problema y lo primero que vamos a hacer es calcular la anualidad. O sea que aquí no venimos a enseñar cómo calcular la anualidad, porque usted ya sabe cómo calcular la anualidad. Aquí lo que venimos es cómo con esa anualidad voy a preparar una tabla de amortización de préstamo. O sea, cuánto durante toda la vida del préstamo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el objetivo de este tema. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a pasar lista hasta el final de la clase. ¿Alguien lee el objetivo, por favor? Yoli. Sí. Bueno, el propósito de este capítulo es aprender los principales sistemas de amortización de deudas y combinarlos para crear nuevos modelos. Se examinarán los métodos para calcular el valor de las cuotas de amortización, las tasas de interés, los saldos insolutos y los plazos y además elaborar cuadros de amortización. Al finalizar se estará en capacidad de reconocer, definir y manejar los sistemas de amortización y crear nuevos. Se podrán aprender, analizar y manejar los sistemas de amortización que ofrecen las corporaciones financieras. Muchas gracias. Entonces vamos a ver este caso. Dice ejemplo, estos casos que vamos a ver están en el libro de Matemática Financiera de Lincoln. Ese libro está en la plataforma. Así como el de Díaz Mata está en la plataforma, el de Lincoln también está en la plataforma. Entonces, de todas maneras, lo que yo les voy a pedir, como siempre, es que hagan los casos que yo les estoy explicando, así como yo se los explico, mínimamente.
Entonces dice el primer ejemplo. Pongan mucha atención. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Una deuda de $500,000 se debe amortizar en 5 años con pagos anuales iguales, o sea, cuota nivelada. Eso significa pagos anuales iguales, cuota nivelada, al 8% efectivo sobre saldos insolutos. Hallar el valor de cada cuota y elaborar un cuadro de amortización de deuda. Primero voy a explicar el contenido de lo que me plantean. La deuda es de $500,000. Yo la voy a pagar. La vida de este préstamo es de 5 años. Los pagos son anuales, no son mensuales. Y es al final de cada año. Voy a hacer los pagos. Quiere decir que voy a trabajar con anualidad vencida. ¿Cuál es la diferencia entre anualidad vencida y anualidad anticipada? ¿Recuerdan cuál era la diferencia cuando trabajamos en FX de Excel? En el tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué colocamos en el tipo para anualidad vencida y para anualidad anticipada? Cuando es anticipada se pone 1 y cuando es vencida se pone 0. Exactamente, muchas gracias. De ahí lo demás usted lo trabaja igual. Lo único es que si le dice que es anticipada, usted tiene que saber que en tipo le va a colocar 1. Ok, aquí es vencida. La tasa de interés, aquí hay un problema de redacción del libro. Me dice que es tasa efectiva y no es tasa efectiva. Es tasa nominal sobre saldos insolutos. ¿Qué significa saldos insolutos? Sobre el saldo que va quedando del préstamo después de haber amortizado. Después de haber amortizado. Usted sabe que cuando usted paga una cuota en el banco, usted dice, aquí vengo a pagar los 2.500 lempiras del préstamo. ¿Qué pasa? Esa cuota nivelada tiene intereses más la amortización del préstamo. Las dos cosas tiene la cuota nivelada. Los intereses que le está cobrando el banco más el abono a préstamo. Y aquí lo vamos a ver en este cuadro que me está pidiendo. Entonces, dice que los intereses se calculan sobre saldos insolutos. Ya vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces, me está pidiendo que encuentre la cuota, el valor de cada cuota, o sea, la anualidad. Eso es lo que me está pidiendo. Que encuentre la anualidad y elaborar un cuadro de amortización, que este es el cuadro de amortización. Cuadro de amortización de la deuda. Este es lo que primero me dice que calcule la anualidad. Eso es lo primerito que tengo que hacer, calcular la anualidad. Y después, una vez que conozco la anualidad, elaboro el cuadro de amortización de la deuda. Entonces aquí tengo cómo calculé la anualidad. Siempre trabajando con FX, me gusta y aplaudo el trabajo de algunos estudiantes que usaron Excel con otras funciones que no las vimos nosotros en la clase, pero que se mira ahí que trabajaron con FX de Excel. Eso quiere decir que el alumno siempre debe estar por arriba del profesor. Tiene que salir adelante y eso yo lo aplaudo, ¿verdad? Cuando alguien me sale con otras herramientas de Excel para llegar al mismo resultado. Eso está muy bueno, ¿verdad? Eso significa que le pone interés a la clase. Entonces, como decíamos, primero tenemos que calcular la cuota nivelada, o sea, encontrar la anualidad. Te puede trabajar con igual pago. Recordemos que en FX de Excel es igual pago y me pide cuál es el valor actual, que es el valor del préstamo. Recuerden que va en negativo. Aunque es una entrada para nosotros, en este caso, quiero aclarar, no es una salida de efectivo, sino que es una entrada de efectivo, pero lo colocamos en negativo sencillamente para que no se vea negativo en la tabla de amortización del préstamo, sino que se vea positivo, más por estética. Pero en la práctica
debe dar positivo porque es una entrada de dinero, ¿verdad? Entrada de dinero. Entonces, repito, le pongo el signo menos no porque sea salida de efectivo, es una entrada de efectivo. Entonces le pongo el signo menos solo para que en la tabla no me vaya a salir negativo. O que la anualidad me vaya a salir negativa, porque ahí sí, la anualidad me sale negativa, es correcto, porque es una salida de dinero, porque es el pago de la cuota nivelada. Sin embargo, voy a tener que hacer algunos trucos porque la anualidad que yo voy a colocar va a ser negativa. Entonces, para evitarme todo eso, mejor le coloco el signo menos al valor del préstamo desde un inicio que estoy calculando el valor de la anualidad. Muy bien. Una vez que yo encontré el valor de la anualidad, recuerden que ahora vamos a conocer la anualidad como cuota nivelada. ¿Qué significa cuota nivelada? Que incluye el abono a capital más los intereses. Ahora vamos a preparar el cuadro de amortización de la deuda. ¿Qué incluye? Ustedes pueden ver aquí que tiene 5 columnas la tabla de amortización de la deuda. El libro ya lo tiene resuelto. Aquí está. Aquí está la cuota nivelada que encontró el libro y es igual a la que encontramos ahorita nosotros. Y aquí está la tabla de amortización, perdón, amortización del préstamo. Ustedes pueden observar que donde dice fecha, que es la primera columna de izquierda a derecha, ahí dice comienzo años. Y después dice final año 1, final año 2, final año 3, final año 4 y final año 5. ¿Por qué dice eso? Porque estamos trabajando con anualidades vencidas. Recuerden que la anualidad vencida es cuando el pago se hace al final del periodo, o sea, al final del mes o al final del año. O sea, por eso digo al final del periodo. Entonces, entendiendo que es una anualidad vencida, yo ya no necesito colocar al final de, sino que solo coloco aquí donde dice fecha, empiezo con 0 y después digo 1, 2, 3, 4, que son 5 años. 5 años que me voy a tardar en hacer, en pagar ese préstamo y que las cuotas son anuales. La segunda columna de izquierda a derecha es el valor de la cuota. O yo puedo colocar aquí cuota nivelada o la anualidad. Cuota nivelada, que es lo mismo que decir la anualidad. Solo que ya estamos en amortización de préstamo, entonces vamos a desechar el término anualidad y le vamos a llamar ahora cuota nivelada. O sea, a partir de ahora, cada vez que digamos cuota nivelada, es la anualidad. Y la colocamos, ¿verdad? La colocamos. Entonces yo lo que hice fue que lo jalé de donde yo lo había calculado. Aquí está, mire. Lo calculé. Esto es lo que no le hace el ChatGPT. Esto no se lo hace el ChatGPT. El ChatGPT solo le da una idea, solo le plantea cómo se resuelve. Pero cuando yo reviso las tareas y los exámenes, yo hago exactamente esto que están viendo ustedes ahorita. Entonces me aparece esta flecha azul cuando usted hizo operaciones en Excel. Cuando usted las hizo, ahí me aparece la flecha azul. Pero si usted lo copió de ChatGPT, ahí no me aparece nada. Y por eso tienen 0. Ok. Entonces ustedes pueden ver que en la columna de cuota nivelada aparecen las cuotas de los préstamos. Vamos bien con la columna 1 y 2. De izquierda a derecha. Después, Sí, ok, gracias. Después es el interés. El interés me está diciendo que es del 8%. En la tabla de amortización de préstamos se trabaja con interés simple, no con interés compuesto. O sea, con interés simple, porque me está diciendo que es sobre el saldo insoluto. Entonces, en esta tercera columna,
yo le coloco interés y la tasa. Aquí como dice que es anual, entonces por eso estoy colocando el 8%, porque la tasa es anual. Pero si me dijera que la tasa es capitalizable semestralmente, entonces ya no pondría 8%, sino que pondría 4%. Si me diría que la capitalización es semestral. Ok, en la cuarta columna de izquierda a derecha dice abono a préstamo. ¿Por qué razón? Porque en la cuota nivelada usted está pagando intereses y está abonando al préstamo. Abonando al préstamo. Ahora vamos al saldo insoluto. Recuerda que la teoría le habla de un saldo insoluto. ¿Cuál es el saldo insoluto? Es el saldo que le queda del préstamo después de que usted hizo un pago. Cuando usted abonó a capital, el saldo que le queda pendiente de pago, a eso en finanzas se le llama saldo insoluto y más en un sistema bancario, en el sistema bancario. Ok, ahora vamos con los números. Aquí ya dije que en la columna 2 es donde se anota el valor de la cuota nivelada. ¿Cómo calculo los intereses? Me está diciendo que es sobre saldos insolutos. Entonces, en el mes, en el año, porque este es pagos anuales, en el año 0 es cuando a mí me dan el préstamo. A mí me dan el préstamo. Entonces, en ese año yo no pago intereses. Los intereses los empiezo a pagar cuando se vence la primera cuota, porque estamos hablando de anualidades vencidas. Por esa razón, el primer pago de intereses está aquí donde dice en el periodo 1, porque cuando finalice el año 1, ahí hay que pagar intereses al banco. ¿Cómo lo voy a calcular? Es la tasa de interés aplicándosela al saldo insoluto. Entonces, en el primer año es la primera vez que yo voy a abonar a capital. El banco, siempre en una cuota nivelada, el banco lo primero que se cobra son los intereses. Es todo, en todo el sistema bancario o en todo el sistema financiero. Cuando usted va a pagar una cuota, lo primero que se cobra el banco son los intereses. Por eso está la tercera columna. Y esa es la forma de cómo calcularlo. Si ustedes se fijan, en el segundo año, yo aplico la misma tasa, pero al saldo que quedó después de haber hecho el primer pago. Ok, lo vamos a hacer, aquí hasta hecho. Voy a borrar todo esto para que lo hagamos partiendo de 0. Aquí no hay problema, ¿verdad? Aquí ya sé que tengo que calcular la cuota nivelada. Ahí no tengo ningún problema. Es el valor del pago al final de cada año. Ahora voy con los intereses. Me está diciendo que es la tasa del 8% aplicado al saldo insoluto. Entonces, en el primer año, yo lo calculo sobre los 500,000 lempiras, porque es el primer año, multiplicado por la tasa. Y ahí van a ser 40,000 lempiras solo de intereses. Solo de intereses. En el primer pago, yo ya sé que voy a pagar 125,228,23, pero que de ese valor 40,000 es pago de intereses. ¿Cuál será el abono a capital? El abono a capital es la cuota nivelada menos los intereses que me está cobrando el banco. Entonces, en el primer año, yo voy a abonar al capital 85,228,23 y le voy a pagar al banco 40,000 lempiras de intereses. Eso va a ser mi cuota nivelada de 125,228,23. ¿Cuál es mi saldo insoluto del primer año? Mi saldo insoluto del primer año es el saldo insoluto del periodo anterior menos el abono a capital, que son esos 85,000. Entonces, el saldo insoluto
O sea, el saldo que me queda al final del primer año, después de haber hecho el primer abono a capital, el saldo insoluto es de 414.771.77. Ese es mi saldo insoluto. Ok, ahora el mismo procedimiento. Voy a calcular los intereses para la cuota 2. Como es sobre saldo insoluto, ya mi nuevo saldo son estos 414.771.77. Eso lo voy a multiplicar por la tasa de interés. Y resulta que en la segunda cuota que yo le pague al banco, el banco me va a cobrar 33.181.74. ¿Cuánto le voy a abonar al capital al banco en la segunda cuota? La diferencia. La cuota nivelada menos los intereses que le pagué al banco. Ok. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora voy al saldo insoluto después de que hice el segundo pago. ¿Cuál es mi nuevo saldo insoluto? El saldo insoluto del año anterior menos el abono a capital del segundo año. Y así sucesivamente. ¿Qué tengo que hacer entonces para no estarlo haciendo uno por uno? ¿Verdad? Hay una forma, ¿verdad? Mi computadora, hay computadoras que con la F4, con la función F4 que está en las teclas de arriba, se puede activar o si no, se trabaja manualmente. Yo tengo que congelar esta celda donde me aparece la tasa, porque recuerden que la tasa es fija. La tasa se la voy a aplicar al saldo insoluto. Entonces, tengo que congelar esta celda donde me aparece la tasa. ¿Y qué hago entonces? Recordemos que este 8% está en la celda D15. Está en la celda D15. Entonces yo me voy aquí y aquí me aparece D, le coloco dólar, dólar letra, dólar número. Entonces me aparece dólar D, dólar 15. De esa forma, yo dejé congelada la celda donde está la tasa, la celda donde está la tasa. Entonces solo la jalo para acá. Con esta flechita la jalo. Miren, aquí ya me calculó los intereses del tercer año. Si quieren lo podemos comprobar. Miren, aquí ya me calculó los intereses del tercer año. El saldo insoluto multiplicado por la tasa, porque ya fijé la tasa. Esa no se mueve. Ahora, como la fórmula es que me reste del abono a capital de la cuota nivelada los intereses, aquí ya lo tengo hecho. Entonces de aquí solo la jalo con esta flechita. Miren, aquí ya me dio el abono a capital del tercer año. El abono a capital del tercer año, que son 99.410.20. Aquí me tiene que tengo que calcular mi nuevo valor en libros para el tercer año. Y como ya tengo la fórmula, recordemos que la fórmula es el saldo insoluto del año anterior menos el abono a capital de este año. Entonces, como ya la fórmula ya está, entonces solo la jalo con esta flechita aquí. Y miren, y él solo me lo hace. Entonces ya me actualizó los intereses, el abono a capital, y yo sé que está correcto porque al final del año 5 me dice que es 0. Y está correcto, porque el préstamo yo lo estoy sacando para que venza en 5 años. Entonces, al pagar la última cuota, el saldo insoluto del préstamo debe ser 0. Debe ser 0. Y la otra razón por qué está correcto es porque cuando sumo el abono a capital, el abono a préstamo, me dan los 500,000, que es el préstamo. Si aquí no me dan los 500,000, quiere decir que hay un error. Aquí al final me tiene que dar 500,000.
porque es la amortización al préstamo, son los $500,000. Y aquí me tiene que dar 0, porque el valor en libros cuando vence, o mejor dicho, el valor insoluto, cuando vence el periodo del préstamo, ahí me tiene que dar 0. Ahí me tiene que dar 0. Y aquí esta columna la sumé, donde dice cuota nivelada, para saber cuánto pagué en total. Cuando se venzan los 5 años, ¿cuánto habré pagado al banco al final de los 5 años? Te habré pagado 626,141.14, de los cuales 500,000 corresponden al abono a préstamo, o sea, al préstamo, y 126,141.14 corresponde a los intereses que el banco me va a cobrar a mí. En total de los 5 años, por un préstamo de $500,000, el banco me va a cobrar de intereses $126,141.14. En total le habré pagado al banco, cuando se venzan los 5 años, $626,141.14. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Necesito que hagan preguntas para estar seguro que comprendieron. O por lo menos díganme que comprendieron si no Todo tienen bien. preguntas. Yo todo bien, estoy comprendiendo. Sí, Lee, que está Igual yo. bueno. Muy bien. O sea que si se plantea un caso así como este planteado, facilito lo resuelven, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Bueno, entonces una vez haber entendido ese caso, recuerden que lo que yo necesito es cuál es el monto del préstamo, o sea, el valor actual, el dinero que me están dando hoy. Ese es el valor que en sí pues me están dando menos, ¿verdad? Porque es un valor líquido el que me depositan en el banco, en mi cuenta, porque el banco me está haciendo algunas deducciones, comisiones bancarias, servicios legales y tantas cosas que el banco se inventa para, para darle menos dinero a usted, ¿verdad? Para darle menos dinero. Ok. Entonces, yo necesito conocer cuál es el valor del préstamo, cuál es el total del periodo. Aquí son 5 años. Pero si yo les hubiera dicho que la capitalización de los intereses es semestral, entonces en el tiempo no iban a ser 5, sino que iban a ser 10. Iban a ser 10 semestres, ¿verdad? No iban a ser 5, iban a ser 10. Y la tasa no iba a ser 8, sino que iba a ser 4. Si yo les hubiera dicho que la capitalización de los intereses se hace semestralmente. Y bueno, con eso, el primer paso es calcular la cuota nivelada, que es con anualidad vencida, y después hacer la tabla de amortización de la deuda. ¿En qué consiste la tabla de amortización de la deuda? En colocar aquí los periodos. A mí particularmente no me gusta escribir fecha, sino que yo escribo periodo. Periodo 0, periodo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, porque aquí puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, que en este caso es anual. Entonces, para no estar cambiando aquí, poniéndole mensual, semestral, trimestral o anual, entonces le escribo mejor solo periodo. Y después coloco el valor de la cuota nivelada. En la siguiente columna calculo los intereses, que es aplicándole la tasa de interés sobre el saldo insoluto del préstamo. Eso para calcular los intereses. En la siguiente columna es el abono a préstamo, que sería el saldo insoluto del préstamo menos, perdón, el abono a préstamo es la cuota nivelada menos los intereses que cobra el banco. La diferencia es el abono a préstamo. Porque recordemos, la cuota nivelada incluye abono a capital más intereses. Luego me pide el saldo insoluto. ¿Cuál es el saldo insoluto? Es el saldo insoluto del préstamo del periodo anterior menos el abono a capital del periodo actual.
Y por eso me va dejando mi nuevo saldo insoluto. Y así lo hago en cada uno de los periodos. Finalmente, observo que cuando pague la última cuota me va a quedar como saldo insoluto 0. Porque cuando se vence la vida del préstamo, ahí que tiene que quedar en 0. No un saldo a favor mío ni un saldo a favor del banco. Tiene que quedar en 0. Y finalmente sumo las columnas, la columna de cuota nivelada para saber cuánto es en total que le voy a pagar al banco, la columna de intereses para saber cuánto es lo que voy a pagar en concepto de intereses en total, y la columna de abono a préstamo que me tiene que totalizar en el valor del préstamo. Eso para hacer un repaso a lo que acabo de explicar. Ahora tenemos otro caso. Vamos a ver quién lo lee, por favor. Yoli, Sí. una deuda de 100,000 debe amortizarse en 2 años y medio con 4 abonos semestrales de 25,000 por periodo vencido y un bono al final del quinto semestre que extinga totalmente la deuda. Elaborar un cuadro de amortización de la deuda a la tasa del 10% capitalizable semestralmente sobre saldos insolutos. Si se espera una tasa de devaluación del 2% anual, hallar la tasa de interés real. Ok. Aquí lo vamos a hacer por parte. Aquí ya está, el libro ya lo hizo. Vamos a ver, ¿qué información me dan? ¿Qué información necesito yo para hacer la tabla? En primer lugar, ¿qué necesito para hacer la tabla? ¿Qué estoy amortizando? ¿Qué voy a amortizar? Una deuda de 100,000. Entonces primero tengo que conocer la deuda, ¿verdad? Que aquí sería mi valor actual. ¿De cuánto es la deuda? 100,000. De 100,000, ¿verdad? De 100,000 es la deuda. Primero la información que me dan. Después yo necesito el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 años y medio. Ajá. ¿Y los pagos cómo deben de hacerse? Al final ¿de qué? ¿Cada cuánto se van a hacer los pagos? ¿Cada cuánto se van a hacer los pagos? Semestral. 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 Y como me dice que es 2 años y medio, entonces van a ser, aquí voy a colocar 2.5, y como es semestral, lo voy a multiplicar por 2. 2.5 por 2. Aquí son semestres. Y aquí son años. ¿Verdad? Ok, ya encontré N. Ahora la tasa. ¿Qué tasa voy a usar? Dice, elaborar un cuadro de amortización de la deuda a la tasa del 10% capitalizable semestralmente. Esa es la tasa. La tasa anual. Y me está diciendo que se capitaliza semestral. Entonces la tasa anual la convierto en semestre y me queda una tasa semestral del 5,0%. Semestral. Esta es la tasa. Ya con esta información, ¿qué calculo ahora? Ya con esta información me sirve para calcular ¿qué? ¿Qué voy a calcular con esta información? Jóvenes, ya se los acabo de explicar por paso. ¿Qué sigue ahora? La cuota. Calcular ¿qué? La cuota nivelada. ¿Verdad? O sea, la anualidad. Coloco igual pago me voy a FX
La tasa me está pidiendo que es del 5%. El número de periodos son 5 semestres. Y el valor actual, que son los $100,000. Y eso, perdón, aquí tengo un error. Tengo un error acá. Este no se resuelve como el anterior. ¿Por qué razón? Fíjense bien. Aquí no tengo que calcular cuota nivelada. Porque dice, la deuda debe amortizarse con 4 abonos semestrales de 25,000. Ya me está dando la cuota nivelada. Entonces voy a trabajar aquí. 0, 1, 2, 3, 4. Y como dice que es en 5 periodos, pero me está diciendo que hay 4 cuotas iguales. ¿De cuánto? ¿De cuánto es la cuota? ¿De cuánto es la cuota? De 25,000. 25,000. Esos 25,000, que sería la cuota, pues ya me la está dando. Me dice que son 25,000 en cada semestre. 25,000. Aquí me quedan 4. Ahí están las 4. Pero dice una última y un abono final del quinto semestre que extinga el total de la deuda. O sea, esta cuota no la conozco. ¿Cuándo la voy a conocer? Cuando conozca el saldo insoluto después que haya hecho el pago número 4. Después que haya hecho el pago número 4, ahí me va a quedar un saldo insoluto. Ese es el pago que voy a hacer en el número 5. Entonces voy a colocar aquí periodo, cuota, sería la cuota nivelada, el interés, aquí sería tasa del, vamos a ver si me acepta esta, el 5% semestral. Después dice abono al préstamo y aquí el saldo. Entonces, el saldo en el periodo 0 es el valor del préstamo. En este caso serían los 100,000. Ahora, los intereses me está diciendo que es el saldo insoluto multiplicándolo por la tasa. Y resulta que en el primer periodo tengo que pagar 5,000 empiras o $5,000 de intereses. Y aquí nomás puedo hacerlo ya de un solo, congelar donde está la tasa, que está en la D21. En la D21. Entonces yo lo coloco dólar letra, dólar número. Ustedes lo pueden hacer, solo se posicionan ahí y a algunas computadoras se le aplica, creo que es F4 y automáticamente le coloca el dólar letra y dólar número. Pero en la mía no funciona así, entonces le tengo que colocar. Y ya me quedó fijado donde está la tasa. Y aquí yo le puedo colocar de un solo para acá abajo, ¿verdad? Que ahorita me quedó en nada porque no hay nada en saldo insoluto. El abono a capital sería en la cuota menos los intereses. Entonces, en el primer periodo, ustedes vayan chequeando acá ustedes, ¿ven? En el primer periodo, el abono a capital fueron de $20,000. Entonces, igual, lo jalo. Y ahorita me va a dar ese valor porque no he calculado intereses. El abono a capital es el saldo insoluto, perdón, el saldo insoluto del periodo actual es el saldo insoluto del periodo anterior menos el abono a capital del periodo actual. Entonces, después de abonar en el periodo 1
abonar $20,000, me va a quedar un saldo al final del periodo 1 de $80,000. Y solo hago uno y después lo jalo de un solo para acá. Mire, y esto es lo que me va diciendo el libro. El problema, hasta el periodo 4, yo voy a pagar 4 cuotas de 25,000. Y dice, una última cuota para extinguir la deuda, me está diciendo. Quiere decir que lo que voy a pagar en el número 5 son estos 14,000 que están acá, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Aquí ya me está dando los intereses, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Vamos a ver aquí. Me está diciendo que el abono a capital serían estos 13,797, porque ese es mi saldo insoluto. Entonces ya los intereses ya me los calculó. Aquí están. Aquí están los intereses. Solo voy a calcular el abono a préstamo, que sería este saldo insoluto que está al final del periodo 4. Y aquí está, miren. Mire, por eso me quedó en 0. Porque este saldo insoluto del periodo 4 es lo que voy a colocar yo en el periodo 5, el abono a préstamo. Entonces ahora el abono a capital sería, la cuota que voy a pagar en el año 5 sería abono a capital más los intereses que me está cobrando el banco. Y esta sería la cuota número 5, así como está diciendo aquí. Y un abono al final del quinto semestre que extinga totalmente la deuda. Y aquí está, esto es lo que me está pidiendo. Estos 14,000, esta es la cuota que me incluyen 689,88 de intereses más el abono a capital. De esa forma, podemos llegar hasta aquí con el problema resuelto. Recuerden que este es diferente al anterior, ¿verdad? El anterior tuvimos que calcular la cuota nivelada. En este caso no voy a calcular cuota nivelada porque ya me está diciendo que es 4 cuotas de 25,000 cuotas que incluyen abono a capital más intereses y una última cuota para extinguir la deuda. Y si lo podemos ver aquí, aquí ya queda completamente la deuda de 100,000, miren, aquí está. Con ese abono a capital de 13,797.50 se habrán pagado los 100,000 de deuda. Voy a sumar cuánto le habremos pagado de intereses. El total de intereses por este préstamo es de 14,487.38 y el total que le habré pagado al banco durante la vida del préstamo serían 114,487.38 por un préstamo de $100,000. ¿Comprendieron, jóvenes? Sí, Lick. Muy bien. Bueno, con esto nos hemos tomado el tiempo y se nos ha ido la hora para estos 2 casos. Ya mañana vamos a avanzar lo más rápido porque ya tienen que ponerse a trabajar con estos casos para poder comprender. Y rápidamente vamos a pasar lista. Así como estamos explicando, yo les pregunto, ¿hay necesidad de decirle a ChatGPT que les haga este caso? Pregunto. ¿Hay No, necesidad de decirle a ChatGPT que se lo haga? No, No, Lick, ¿verdad? porque es suficiente con los videos, nos guiamos. Claro, así debe de ser, pues. Esa es la ventaja de la teledocencia, que queda grabada la clase y usted lo puede estudiar en cualquier momento. Carlos, Alberto, ¿miran el estado de asistencia? Sí. Sí, Lick.
Ok, Carlos Alberto no vino. Claudia, Linet, perdón, no vino. Claudia Linet no vino. Jairo, tampoco. Jocelyn, Astrid, Presente. Rudy, Ana Belén, Lick, mire que dijo No. Ana Belén que solo le permitía entrar. Le permitía no entrar solo un momento y la sacaba unos minutos y de ahí la sacaba otra vez y ella estaba de entrar y salir y entrar y salir. Maxel, Presente. Ramón, Ramón Eduardo, Vivian, Presente. Marcela García, Nicole, Presente. Jenny, Oslin, Cristel, Presente. Gretel, Cristian David, Presente. Johanna, Jonathan Lee, presente. Y licenciado, perdón. sí, Lick, Perdón, respecto perdón. a, Ruego me disculpe, ruego me disculpe. Lick, con respecto a los grupos que dice que no se encontraron, le escribimos en el grupo general entonces. No, tiene que cambiarle el nombre del grupo porque yo creo que el problema es que no tienen el nombre del grupo correcto. Yo les escribí un ejemplo de cómo tenía que ir el nombre del grupo. Entonces usted, al cambiar el nombre del grupo, automáticamente yo lo voy a ver. Yo les mandé un ejemplo cómo debe ir el nombre del grupo. Entonces voy a estar pendiente, voy a ver el mensaje. Alejandra, Presente. Melvin, Presente. José Miguel, Presente, Lick. Ruth, Allison, Presente. Harib, Presente, Lick. Josué Alberto Presente, Lick. y Maybelline. No está Maybelline. Bueno, jóvenes, gracias por haber asistido hoy a la clase. Pónganse a trabajar, resuelvan estos casos para que mañana sea más fácil la comprensión del contenido de mañana.